¿Crees en la justicia de los hombres o en la de algo más allá? Bienvenidos a Barrio Paranormal. Lo que están por escuchar no son cuentos de campamento, son los testimonios de quienes portan el uniforme y han visto cómo las leyes de la física y la lógica se doblan ante la presencia de lo inexplicable. Hoy, el archivo se abre para los soldados, aquellos que en la soledad de la frontera y el silencio de las minas, descubrieron que hay horrores que ni las balas pueden detener. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque una vez que entras al barrio, la realidad deja de ser lo que conoces. Soy sargento segundo del ejército colombiano y esto que voy a contar pasó en 2014, cuando aún era cabo. Creo que sin exagerar fue mi primer encuentro con la maldad pura. Me asignaron a un punto de control cerca de un puente internacional en la frontera con Venezuela. No voy a dar el nombre exacto del lugar por obvias razones. Ahora hace falta entender una cosa sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, y es que los dos países no se llevan mal, pero la línea entre ambos es tan grande, con tantos pasos formales e informales, que la vuelve un terreno perfecto para que gente que se dedica a hacerles daño a los demás realicen sus operaciones sin consecuencias. Además, si mal no recuerdo, en esa época ya se estaban sintiendo los primeros síntomas de la crisis económica del vecino país. Empezaba a verse más movimiento de migrantes y familias buscando oportunidad en otra parte. Cuando hay ese tipo de vulnerabilidad, siempre aparecen los buitres, esa gente que se aprovecha de la miseria de los otros. Debido a ese comportamiento anómalo, mi tarea era apoyar a los agentes fronterizos. Yo no era el de migración, pero sí el que estaba para reforzar seguridad, hacer requisas cuando se nos pedía y reaccionar si algo se salía de control. Lo normal era observar comportamientos raros y estar atento a vehículos que no cuadraban con la hora o con la ruta. La noche del suceso había un ambiente extraño en nuestro lado del puente, aunque no lo digo por el clima, sino porque se sentía más solo de lo normal. No era la típica noche con flujo constante y eso hacía que hubiese menos ruido, menos conversaciones y a mí particularmente me dio una sensación extraña en el cuerpo, como si algo siniestro se estuviera acercando. Soy algo supersticioso y esa noche sentí que algo raro iba a pasar. Yo estaba en mi puesto mirando hacia la nada cuando escuché llegar a un camión no muy grande al puesto de la frontera. Lo miré y era de esos camiones pequeños donde los andinos suelen mover sus frutas y hortalizas. Pasan bastante desapercibidos y no te fijas, ya que son camiones humildes y siempre van cargados de lo mismo, comida. Sin embargo, había algo raro y es que lo estaba manejando un hombre que estaba pálido, como si le hubiese sacado la sangre del cuerpo. No me fijé de inmediato en él, pero a medida que se fue acercando se me hizo imposible no notarlo y comenzar a analizarlo. Lo primero que me llamó la atención fue su postura. Estaba demasiado rígido, como si fuera una estatua tras el volante. Yo había trabajado ahí unas cuantas semanas y aprendí bastante rápido a leer a las personas. A veces las personas se ponen nerviosas a la hora de enseñar el pasaporte o la cédula, pero eso no eran nervios normales. Ese hombre estaba tan tenso que parecía que explotaría en cualquier momento. El agente fronterizo lo atendió primero, pero creo que él no se dio cuenta de nada y apenas lo miró a los ojos mientras revisaba sus papeles. Yo alcancé a ver que hablaron, que revisaron lo básico y lo dejaron avanzar. Yo estaba pensando justamente que yo no lo hubiese dejado pasar, viéndolo lo nervioso que estaba, pero no podía hacer nada al respecto. Fue en ese preciso momento donde todo se puso raro. El conductor intentó encender el motor para seguir y justo en ese instante se escucharon 3 gritos seguidos. Unos alaridos de horror terribles que nunca más he escuchado en mi vida. Eran gritos de ayuda totalmente desesperados provenientes del interior del camión de ese sujeto. Miré alrededor y todos mis compañeros estaban igual de confundidos. Nos atravesamos en el camino y le ordenamos al conductor que se bajara. No tuvo tiempo de reaccionar cuando lo teníamos rodeado. Le ordenamos al hombre otra vez que se bajara y él se quedó congelado como si no entendiera qué estaba pasando. Abrí la puerta y al fin reaccionó.
Comenzó a bajarse lento y tembloroso y uno de mis compañeros lo aseguró al otro lado mientras los demás nos acercábamos al camión. En mi cabeza en ese primer minuto pensé que íbamos a encontrar gente escondida. De inmediato sospeché en que todo esto era un asunto de tráfico de personas y que había 3 niñas atrás que habían gritado para pedir ayuda. En ese momento, mi lógica fue esa, que estaban atrás vivas y que había que sacarlas. Ya empezamos la inspección comenzando por la cabina. Revisamos la parte posterior y ahí fue cuando notamos el olor. Entre las hortalizas había un aroma que no soy capaz de describir con detalles. Solo puedo decir que era un aroma fuerte y muy desagradable. El sargento ordenó abrir todo lo que se pudiera abrir. Revisamos con linternas y les gritábamos que nos dijeran dónde estaban mientras tocábamos paneles, buscando espacios que no cuadraran con la estructura del camión. Nos ponía muy nerviosos que no nos estuvieran contestando y fue una inspección más cuidadosa de lo normal porque los gritos nos habían puesto en modo de urgencia. Al final encontramos un compartimiento oculto y respiramos aliviados porque pensábamos que habíamos logrado rescatarlas. Cuando abrimos se nos cayó el mundo encima. Dentro estaban 4 niñas. No voy a entrar en detalles morbosos, solo diré lo necesario. Estaban ahí apretadas en un espacio imposible y ya no tenían vida. Ninguna pasaba de 13 años por lo que se veía. A mí se me apagó algo por dentro. No es que uno no haya visto cosas duras en la vida militar, pero esto era tan distinto, tan excesivo, que no exagero cuando digo que algo no ha vuelto a ser igual dentro de mí desde entonces. Tuve que salirme del camión en ese instante para no vomitar o romper a llorar. No sé definir bien qué era lo que sentía en ese momento, y cuando volteé a ver al conductor, cuando noté que él ya sabía que las habíamos encontrado, vi la maldad en su mirada, una maldad fría y calculada contra unas niñas inocentes. Para mí eso no tiene perdón. El conductor empezó a hablar rápido diciendo que él no sabía lo de las niñas, que a él solo le pagaban por llevar el camión y que no era su culpa. Juro por Dios que ese sujeto debió ser el hombre más malvado y con menos neuronas que haya visto hasta ese momento. Nadie había dicho nada de unas niñas, pese a que hubiésemos escuchado gritos, nadie lo había mencionado en voz alta. Yo no soy juez y ahí no me tocaba decidir su destino, aunque me hubiese gustado. Sin embargo, solo podía hacer lo que tocaba según el procedimiento, asegurar la escena y llamar a la policía. Pedimos apoyo inmediato y se aisló el área. Llegó personal que debía llegar y ahí fue cuando vino lo que a mí me persigue al día de hoy. Yo no soy forense y tampoco me las doy de experto, pero cuando las vi supe al instante que no eran recientes. Sin embargo, en mi cabeza seguían sonando los gritos y sé que yo no era el único. De hecho, lo comenté con el agente fronterizo y con mis compañeros. Todos oyeron lo mismo. No fue nuestra imaginación. Además, fueron gritos claros. No pudieron haber venido de otra parte. Cuando llegó el personal encargado de revisar y levantar el caso, confirmaron algo que yo ya sabía, pero que igual me dejó helado. Por el estado general y por lo que podían determinar, esas niñas llevaban al menos 3 días sin vida. 3 días. Eso significaba que no pudieron gritar esa noche, no de la forma en que nosotros lo escuchamos. Al menos no 3 gritos juntos con esa fuerza, en ese instante exacto en el que el camión iba a arrancar y perderse del punto de control. Ahí fue cuando me entró esa sensación de que las niñas pidieron ayuda de alguna forma, como si lo último que quedaba de ellas hubiera empujado ese sonido para que alguien se diera cuenta. Porque si ese camión seguía de largo rumbo al interior del país, nadie sabe dónde hubieran terminado, ni si alguna vez las hubieran encontrarían. Esa noche yo me quedé mal. Los soldados somos humanos después de todo y simplemente no pude trabajar tranquilo. La rabia y la impotencia por lo que había pasado no me dejaron tranquilo durante días. Yo he visto gente pasar hambre y he visto desesperación, pero esa clase de crimen es otra cosa. Y lo peor es que el hombre del camión no era ni el primero, ni será el último que intentará pasar algo así por la frontera, usando a la gente como mercancía.
La historia, para más frustración mía, no tuvo el ruido que yo esperaba. En 2014 estaban pasando tantas cosas, tantos casos, tanto movimiento en la frontera que la noticia quedó completamente opacada. A veces ni siquiera conviene hablarlo porque la gente no quiere pensar en esas cosas. Duele y les da tanto asco que prefieren creer que eso no pasa casi, pero pasa. Y yo no puedo sacarme de la cabeza esos 3 gritos porque fueron lo que nos hizo parar ese camión. Si ellas ya no podían gritar, entonces alguien o algo gritó por ellas. A veces el horror no viene de los vivos, sino de las profundidades de la tierra, donde el tiempo parece detenerse y los ecos de los que se fueron siguen resonando en el mineral. Soy sargento primero del Ejército del Perú y durante un tiempo me asignaron la tarea de resguardar la entrada principal de una mina en una zona rural en la sierra. El trabajo era bastante pesado. Si era de noche, hacía tanto frío que sentía que se me congelaban los dedos. Y si era de día, el sol te quemaba con tanta fuerza que te podía dar un golpe de calor. Pero lo más difícil no era estar parado por horas, sino la sensación de estar lejos de todo. Los mineros entraban desde temprano y salían al final del turno a eso de las 6. Cuando llegaba la noche el silencio era absoluto. En la práctica la entrada solo era un hueco en la montaña. El trabajo ahí se hacía a la antigua con picos y linternas. Una noche, ya tarde, yo estaba haciendo mi ronda. Eran más o menos las 11 y durante todo ese tiempo no vi a nadie entrar. Vi salir a los últimos del turno y la mina en teoría se quedó vacía. Por eso me sorprendió tanto lo que escuché en ese momento. Desde adentro, se oyó el sonido de un pico golpeando piedra fuerte y seco. Era un sonido inconfundible. El golpe seco se repitió a los pocos segundos, y otra vez y otra como si alguien estuviera trabajando en silencio al fondo. Yo levanté la linterna y alumbré la entrada, pero la oscuridad se traga la luz. Agarré el radio y llamé a los guardias de las otras entradas. Me dijeron que ellos también lo habían escuchado, pero que no habían dejado entrar a nadie. Llamé al comando y me dijeron que según el reporte las minas estaban vacías. Insistí porque podía oír los golpes. Hubo un silencio largo en el radio y luego me dijeron que lo ignorara. Esa orden me pareció extraña. Me dijeron que el teniente dio la orden de permanecer en los puestos e ignorar la actividad. Yo obedecí, atento a los golpes, esperando ver a un minero rezagado, pero no. El sonido siguió durante una hora. Pensé que era un caso de corrupción, alguien extrayendo recursos no declarados. Decidí acercarme solo hasta donde alcanzaba la luz y ni bien puse un pie dentro, escuché un chillido horrible que me perforó los oídos. Fue un grito que sonaba como si alguien estuviera muriendo. Retrocedí hasta la entrada y llamé de nuevo por radio. Los otros guardias dijeron que no habían oído nada. Volví a llamar al cuartel y me respondieron lo mismo, que obedeciera la orden y que lo ignorara. Después de ese grito se hizo un silencio total. Fue como si el aire se apagara. Al día siguiente nadie me mencionó nada. Un par de días después, un minero viejo me preguntó qué me pasaba. Le conté todo y él no se rió. Bajó la voz y me dijo que esa noche había escuchado a los que no volvieron. Pero la tierra no es el único lugar donde las sombras cobran vida. El mar, con su inmensidad y sus estructuras de hierro, guarda secretos que ni siquiera la disciplina militar puede ocultar. Soy ingeniero militar y desde hace 10 años trabajo en un astillero en la costa del Golfo de México. Sucedió hace unos 3 años. Esa noche me tocó trabajar hasta tarde al costado de un buque. Estábamos haciendo reparaciones en el casco. Yo ya traía el cuerpo cansado, pero estaba despierto, lúcido. Me alejé un poco para tomar aire y terminé viendo la proa del buque. El barco de noche se veía más imponente y sombrío. Fui subiendo la vista hacia el puente de mando y ahí fue cuando vi una silueta extraña arriba sobre la torre. Al principio pensé que era una antena, pero nadie tiene por qué estar ahí arriba a esas horas. Y entonces la figura se movió. Fue un movimiento brusco. Grité y señalé hacia arriba para que mi equipo volteara mientras veía claramente cómo esa silueta hacía un movimiento absurdo,
como si tomara impulso para saltar desde la torre hacia abajo. Antes de que alguien más reaccionara, esa figura se desvaneció detrás de la columna de la torre como si fuera una sombra más. Me quedé señalando a un techo vacío. Avisamos que alguien se había metido al buque. Llegó seguridad, revisaron accesos, pasillos, escaleras, el interior del puente, la cubierta y no encontraron a nadie. El jefe de ingenieros me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que estuve repitiendo los detalles por 15 minutos. Me mandó a descansar diciendo que era estrés, pero yo sé lo que vi. Alguien, o más bien algo, estaba arriba del puente de mando, en un lugar donde no debía haber nadie, moviéndose con una naturalidad extraña y simplemente desapareció ante mi mirada. Finalmente, hay lugares donde la frontera entre nuestro mundo y lo desconocido es tan delgada que basta un parpadeo para cruzarla. Soy José Manuel, soldado del ejército mexicano. Esta historia me pasó en la frontera con Belice, en un tramo rural selvático. Era necesario vigilar la zona para evitar el tráfico. Esa noche estábamos patrullando en vehículo. Mi compañero Francisco manejaba y yo iba de copiloto. No hubo nada que nos previniera. A las 12 de la noche, vi algo a lo lejos, una forma parada cerca de la orilla, una silueta contra la oscuridad. Le dije a Francisco que bajara la velocidad. Él frenó y yo me quedé mirando fijo, pero Francisco no podía verlo. Estaba a unos 50 metros y yo sí podía verlo claramente. Algo con esa silueta estaba mal, porque era demasiado alto para ser una persona normal. Cuando ajusté la vista, vi algo que me dejó frío. Aquella entidad no tenía rostro, era una superficie lisa y grisácea que parecía absorber la poca luz de la luna. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y se movían con un ritmo que no pertenecía a este mundo. Francesco seguía sin ver nada, preguntándome qué me pasaba, mientras yo veía cómo esa cosa daba un paso hacia nosotros sin tocar el suelo. No era un caminado, era un deslizamiento. Cerré los ojos y empecé a rezar en silencio, sintiendo cómo la temperatura dentro del vehículo bajaba hasta hacerme tiritar. Cuando volví a abrir los ojos, la carretera estaba vacía. Francisco me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero cuando regresamos a la base y revisamos el parachoques del vehículo, encontramos una marca de quemadura con forma de mano, una mano con dedos demasiado largos, impresa en el metal frío. Desde esa noche, entiendo que hay cosas en la frontera que no se pueden reportar, cosas que el uniforme no te protege de enfrentar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los archivos prohibidos de Barrio Paranormal. Si tienes una historia que no te deja dormir, recuerda que aquí, las sombras siempre tienen algo que contar. Suscríbete, activa la campana y no olvides, en la oscuridad, nunca estás realmente solo. Buenas noches.